oficialmente es lo que hacen. En realidad lo que han hecho es buscar un sitio donde hay muy pocos habitantes para no tener oposición. En Francia en esa zona hay como 7 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, muy pocos. Entonces, ¿dónde es? En Bure, en el este de Francia. Además es una región con problema de paro, porque ha habido industria en una época y ya se han caído industria de acero y de fundición. Entonces hay mucho paro, entonces la gente ya está yendo de ahí y los que quedan, si se les propone dinero para acoger ese tipo de almacenamiento, lo van a recibir. Por eso he puesto hay una compra de cerebros, como dicen los españoles, y también hay represión militar, porque hay gente quien se quiso oponer y el año pasado intervinieron las Fuerzas Armadas para sacar a gente de ahí. Y ahora, cuando uno va por ahí, hay muchos controles, o sea, casi zona militar, ¿no? Y ahí el nuclear civil otra vez se junta con el nuclear militar, ¿no? Otra vez, que es ya falta de democracia. Entonces, ¿qué han hecho hasta ahora? Empezaron la galería y acá un laboratorio, un museo ecológico, da risa, pero así lo llaman. Es para conservar la memoria de lo que existía antes del centro, así dicen. Así dicen. Bueno, ya, en fin. Entonces ahí quieren poner 50.000 metros cúbicos cuadrados de residuos altamente radioactivos y hasta 500.000 metros cúbicos de desechos de residuos mediano radioactivos a vida larga, como dicen. O sea, es algo. Si el proyecto se construye, dicen que habrá 270 kilómetros de galería. Sería un cementerio, ¿no? Ese es el proyecto actual. Y acá ahora, eso tiene que ser ventilado todo el tiempo para que bueno, inclusive los geólogos ahora se están oponiendo a este proyecto porque la capa de arcilla es de, creo, 180 metros de espesor, no más, que no es mucho. Y por debajo pasan fuentes geotérmicas. Entonces nada seguro, ¿no? Y por otra parte, efectivamente tienen que hacer chimeneas porque se sabe que de todo modo va a haber dispersión de hidrógeno alrededor de los contenedores y que ese hidrógeno no puede quedarse al fondo, tienen que evacuarlo. Entonces debe haber ventilación, ¿cierto? Pregunto, acá las centrales nucleares están coincidiendo sobre unas fallas geológicas, o sea, lugares donde la corteza terrestre se puede quebrar. La central nuclear de Embalse creo que es de Atucha también. Que me corrige Cristian. Embalse sobre todo. Sí, ¿no? Embalse sobre todo. Entonces, pero parece ser que es, no sé si están elegidas convenientemente para ponerlas en esos sitios o en cómo es en Francia y qué peligro representa esto frente a un movimiento telúrico. El peligro es mecánico, ¿no? Sí, que sí. Si se rompen tuberías, esas tuberías que son indispensables para refriar el reactor, ya es la pérdida del refriamiento del reactor y ya es. Pero ¿cuál es el criterio para elegir el lugar donde poner una central nuclear? Bueno,
en Francia, Sísmicamente estable, bueno. bueno, en Francia han utilizado la historia en realidad, o sea, han estudiado la historia de los temblores que ha habido, ¿vale? Que no hay muchos en Francia, ¿no? Pero hay un poco. Y aparte de ahí, dicen que han concebido los reactores para que puedan resistir a esos temblores que ya han pasado, con un coeficiente de seguridad. Después no sé, puede haber un temblor fuerte y falla la planta. Uno no puede ser cierto en nada. ¿Y eso podría pasar acá en Córdoba? Sí, me imagino. De repente más en Córdoba que en Francia, no sé. Son situaciones distintas. El huracán Córdoba fue diseñado para una intensidad de 6,5. Sí. Y acá, teóricamente, el único lugar que tuviste ha sido por debajo de los valores de diseño. De la gente de Río Cuarto, que es la universidad nuestra, que tiene un equipo de geología que está haciendo paleosismología, ellos han encontrado sismos superiores al valor de diseño. Y eso está el debate ahora de si el valor de diseño de embalse no podría ser superado si se repitiera un sismo como los que la paleosismología ha mostrado. Sí, la central en el embalse la pusieron por una razón muy sencilla. Córdoba es una provincia semiárida. Tenemos apenas 90 metros cúbicos por segundo de aguas superficiales y la central nuclear requiere un gran sumidero de calor, entonces no tenían muchas opciones. El lago de embalse era prácticamente la única posibilidad Para enfriar los reactores. para enfriar el reactor. Ese es el motivo por el cual está puesto ahí, porque están cerca del agua. Claro. Gracias. Tomó todas las centrales térmicas, inclusive las nucleares, están cerca del agua para mejorar el rendimiento global, que no es mucho ya, pero si no sería peor. Entonces, ese proyecto para los residuos, para nosotros lo estamos conversando y pensamos, ¿no?, que no hay solución satisfactoria, perdón. Pero quizás lo menos mal sería ponerlos en superficie de esos residuos. Ahora, en Argentina creo que hay volumen, pero no tanto como en Francia. En Francia inclusive están pensando construir otras piscinas de tratamiento porque ya no saben qué hacer de los residuos. Yo en su momento le pregunté a la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica por qué no ponían todos esos residuos en una nave espacial y la mandan al sol. Sí. Porque, qué sé yo, porque podría ser una forma de desechar. Bueno, Y lo que me contestaron es que como no saben por las dudas, alguna vez puede llegar a ser útil todo eso, y supongo que ser útil en sentido militar, lo preferían conservarlo antes que perderlo en el sol. No sé si... bueno, esa solución de mandarlos al sol, bueno, si ustedes tienen algunos kilos de repente, pero escucharon, no sé, son miles de toneladas, no se puede. Y además los cohetes no son 100% fiables, entonces... Claro, si se cae. Ha habido otra proposición, ha habido la proposición de hundirles, inclusive lo hicieron en los océanos, ¿no? O sea, inclusive entre Inglaterra y Francia, por ejemplo, hay como casi 100.000 metros cúbicos de residuos así, ahí. Pero van a contaminar a mediano plazo, a largo plazo van a contaminar el mar. Claro, lo que da mucho pavor es que se pongan energías e intenciones globales
en cómo tratar y disponer los residuos en vez de lo que hablábamos hace un tiempo de pensar en el decrecionismo y en disminuir el consumo energético, porque eso es principalmente lo que lleva a que hoy estemos hablando de energía nuclear o no. Digamos, al principio hablábamos acerca del mito sobre si necesitamos esa energía para el hábitat, digamos, de todos los seres humanos, y en realidad la industria sostenida en el paradigma del consumo es la que necesita la energía nuclear. El confort entendido desde la dignidad humana y en función también a los parámetros a los que estabas refiriendo vos al principio, prácticamente con las fuentes de energía que hoy tenemos y gracias al avance tecnológico de las energías renovables, nos permitiría poder subsistir en un equilibrio con nuestra naturaleza. Lo que pasa es que somos rehenes, ¿no es cierto?, de esa matriz de consumo impuesta por la industria. Somos rehenes de una oligarquía financiera. Yo diría que quisiéramos que siguieras poniendo para poder después hacer la conversación, porque Pues estamos con las últimas cosas. Solamente yo quería decirle que en mi país hay también discusiones acerca del costo del desarrollo nuclear, ¿no? Inclusive unos se preguntan si dentro de los años que vienen Francia no va a caer en quiebra por esto, porque se suman los millones de renovación de reactores. Se dicen que serán 50, 100 mil millones de euros. También el costo de la planta CIGEO para almacenar, dicen que serán 25 mil millones, pero se sabe que serán mucho más. El costo del nuevo reactor, el EPR, que debía ser de 3 mil millones, que ahora está casi a 12 mil millones. O sea, entonces todo ese dinero va a venir del contribuyente, inclusive de la gente que ha decidido irse de la compañía eléctrica nacional a otra compañía. Todo va a tener que pagar. Entonces hay una fuga hacia el futuro de los responsables elegidos actuales en Francia, del presidente que le enseñó. Fíjense, él ha escogido su primer ministro, era un tipo responsable de la compañía Areva, del nuclear. O sea, para que sientan que esos nucleócratas están ahí arriba y ellos toman las decisiones. Y el año pasado en Francia hubo un debate grande sobre lo que se llama la transición energética. No sé si acá ha habido ese tipo de reflexión, ¿no?, nacional, ¿no?, de lo que se debe hacer. Inclusive muchos activistas de las asociaciones en Francia hicieron propuestas para salir poco a poco de lo nuclear. Casi nada lo han recogido ahí arriba, casi nada. Al contrario, el anterior presidente había decidido cerrar plantas nucleares, reducir la parte de la energía eléctrica nuclear a 50%, ahora estamos a 75%, reducir a 50%. Ahora el nuevo gobierno ha decidido cambiar la ley, van a sacar lo que dicen una pequeña ley para poder prorrogar el funcionamiento de los reactores actuales, con todos los riesgos, pero en eso estamos. Entonces la transición energética, nosotros con el gobierno actual la vemos muy mal enganchada, porque hay responsables a alto nivel que vienen del lobby nuclear. Y eso es muy grave porque van a gastar millones en lo nuclear y no lo van a gastar para desarrollar alternativas. Y eso es gravísimo, gravísimo. Entonces,
inclusive la gente quien trabaja en el campo solar o en el campo eólico está muy preocupada. Entonces, y un ejemplo, no he sacado muchos gráficos, pero un ejemplo de lo que pasa en los países del G7, ¿no? Que están ahí: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, ¿sí? Y bueno, en fin, de lo que presupuestan para investigar las fuentes energéticas del futuro. Miren, en Francia lo nuclear es más del 50% todavía que se gasta en la investigación. Mientras en Alemania estamos a más o menos 20 nomás. Y eso que es para las cuestiones de gestionar los residuos. En fin, o sea que Francia está muy mal enganchada. Yo tengo una amiga que trabaja en un laboratorio de física cerca de donde vivo, en el campo fotovoltaico. Ella a veces se desespera porque no consigue pequeños presupuestos para su investigación y me dice, pero ¿cuánto gastan en ahí? ¿No? Pues, así es. De repente unos me dirán, usted es muy negativo con su país, pero también hay que ver las realidades también, ¿no? O sea, es así, tenemos que luchar con todo esto. Entonces, pero hay fuente de esperanzas de todos modos. Por ejemplo, nosotros en Francia tenemos varias asociaciones que proponen planes alternativos para energía. Hay una asociación que se llama Megawatt, así. Y eso te va a gustar, compañero. ¿Sí? Sí, una preguntita. Yo he tenido la oportunidad de ver en otras provincias, incluso de este país, que las centrales hidroeléctricas son las responsables como regalías por el uso de los ríos para la extracción de energía que le hacen a las provincias, cosa que acá no pasa, entiendo. Construir laboratorios, por ejemplo, para controlar la calidad del agua, la situación de la vida acuática, digamos. Las centrales hidroeléctricas están todas instaladas utilizando el agua, que es un bien público común. ¿Hacen algún tipo de pago de ese canon? No, nada. Nada, o sea... Nada. Y lo peor, el consumo de agua en Francia es justamente a nivel de las plantas nucleares. El principal consumidor de agua en Francia son las plantas nucleares. Y muchos ciudadanos franceses ni siquiera se dan cuenta, no lo saben. Pero ahí se gasta la mayoría del agua en la industria francesa. Y en las hidroeléctricas es un poco distinto. Ahí hay reglas que no deben consumir toda el agua del río. Hay lo que llaman débit, o sea, un caudal mínimo que respetar para los peces, ¿no? Pero si no pagan el agua. Para hacerlo corto, lo que se defiende en Francia y en otros países, ¿no? Creo también de Europa, y es una manera de proceder que en vez de tener siempre creciente la curva del consumo de energía, ¿no? Porque durante muchos años se nos ha dicho que el crecimiento del país va con el crecimiento de su consumo de energía. Así se nos ha dicho. Salvo que ahora, desde más o menos en Francia, desde más o menos 10 años, se estabiliza el consumo de energía eléctrica. Entonces, y los franceses siguen viviendo, ¿no? O sea, bueno, entonces, lo que se dice es que
se puede, en vez de tener esa curva creciente, se puede reducir, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ahorrando energía con lo que se llama la sobriedad. O sea que darse cuenta que a veces se utiliza una energía que no es necesaria. Bueno, a veces, yo veo en el liceo donde trabajo, a veces hay salones que quedan encendidos y no hay nadie. Entonces, se pueden apagar las luces. Me dirán, son gestos pequeños, pero de esos desperdicios hay a todos los niveles. Entonces, ahí, y eso no cuesta nada, o sea, la inversión, es cuestión de comportamiento, más que todo. Entonces, el alumbrado público, por ejemplo, muchas veces hay alumbrado público y ya no pasa nadie en la calle. Entonces, bueno, no sé cómo será. Bueno, en fin, o sea, ¿me entienden? ¿No? Es cuestión de comportamiento, ¿no? Entonces, ahí se puede reducir una parte del consumo. Después se puede reducir con la eficiencia, utilizar aparatos con mayor rendimiento, luces ahorradoras de energía, bueno, motores con mucho rendimiento, bueno, un montón de cosas se puede hacer en cuestión de eficiencia. Se reduce otra vez. Y después vamos a necesitar energía, de todo modo. Ahí ya vamos a la renovable. Renovables. Energías renovables. Energías renovables. Reemplazo por las energías renovables. ¿Perdón? Reemplazo por las renovables. Sí. Y entonces esa asociación de Gawatt en Francia hizo un plan, pero muy preciso, ¿eh? Tomando en cuenta la necesidad de la gente, sacándolo de las estadísticas, y entonces ha mostrado que era posible salir a la vez de lo fósil y de lo físil, ¿no? De lo nuclear. No va a ser fácil, ¿no? Debe de haber decisiones políticas, debe haber también a veces cambio de comportamiento individual, personal, pero se puede hacer. Y yo, por ejemplo, con los compañeros en mi región, en el oeste de Francia, a nivel de 5 departamentos, ahí en esta región, por acá, hemos también estudiado las cosas, los consumos, las necesidades vitales, lo que nos manda la naturaleza en cuanto a sol, en cuanto a viento, en cuanto a también biomasa, sobre todo. Y ahí sacamos un plano, cómo es posible hacerlo. Entonces, nos da más rabia todavía saber que es posible y que no se haga, ¿no? O sea, pero ahí estamos luchando. Entonces, yo les planteo algunas invitaciones, si me permiten, para terminar. Bueno, seguir colaborando de manera internacional, ¿no? También, ¿no? Hacia una democracia energética. También los que podrían participar en el próximo Foro Social Mundial, ¿no? Que va a haber en Madrid en junio que viene. No sé si alguno de ustedes podrían animarse a ir ahí para encontrar también gente de otro país que está reflexionando esta problemática. Y también, por supuesto, firmar peticiones, publicar artículos, así como hace Cristian, para hacer conocer también lo que pasa en su zona y que pueda servir a veces a demás compañeros del planeta, ¿sí? Por ejemplo, últimamente me dirá Raúl, creo que Chico, ¿verdad que está mandando una petición por Angra 3, ¿no? Que el actual gobierno brasileño quiere volver a poner en obra ese reactor que está demorando desde años,
pero que ya no debería de funcionar nunca. Y entonces Chicago nos solicita para firmar su petición. No sé si podrán, tú lo mandarás, me imagino, Sí, ¿no? sí, yo se lo mando a Cecilia. Ya. Bueno, cosas así se pueden hacer. ¿Ya? Hay cosas más fáciles que otras, pero lo importante es que quedar movilizado. También hablar de las alternativas, eso es muy importante. Y hablar con los jóvenes. Yo trabajo también con jóvenes, hacemos plantas solares en África, en otros sitios. Porque también no es normal que hayan zonas que no tengan energía tampoco. Entonces, pero no se trata de instalar en África centrales nucleares. Se trata. Ya, he dicho mucho, ya. La pregunta de ella. Tu pregunta. ¿Por qué dice que la energía nuclear contribuye al calentamiento global cuando es un argumento que ponen de que no contribuye al calentamiento global? Ya, bueno, eso es falso en ese sentido de que tanto para sacar uranio como para transportar uranio, procesar el uranio para enriquecerlo, Sí. después para procesar el uranio gastado o almacenarlo, a cada etapa hay consumo de energía fósil. O sea que hay también emisión de dióxido de carbono y a veces peor, hay emisión de metano, ¿no? Sí. Metano. A veces. Y en el mismo consumo de la energía, por más que venga de solar o eólica, también nosotros, Sí. alto el consumo per cápita, las emisiones también, por el solo hecho del consumo, más allá de la fuente. Por eso que es importante reducir lo más posible en la necesidad de energía acá. Yo tengo otra pregunta, pero principalmente para la gente de EPEC, que les agradezco muchísimo, la gente de Luz y Fuerza que haya venido. Porque nosotros en la Asamblea hemos discutido mucho el tema energético, hemos discutido con nuestras invitaciones, pero creemos que en este país la demanda energética, la mayor demanda energética es por parte de la megaminería, porque hay 700 proyectos de megaminería esperando para llevarse adelante en este país, que no se puede llevar adelante porque no hay energía suficiente para moler las montañas, porque la megaminería lo que hace es transformar una montaña en arena, y eso lo hace con energía. En este país no hay energía suficiente para sostener la megaminería. Entonces, mientras están ahí negociando los lobbies megamineros, van queriendo desarrollar, digamos, nuevas fuentes energéticas para favorecer a estas empresas que siempre son extranjeras, digamos, que no es nunca a favor del pueblo. Entonces, la presión que hay en nuestro país por desarrollar la energía nuclear, principalmente creemos nosotros en la Asamblea que es por eso, por la demanda de la megaminería. Entonces, mi pregunta es para el compañero de Luz y Fuerza, cómo es la conversación dentro de su ámbito con respecto a políticas energéticas del país.